legal de importación, ¿no? Por ejemplo, un Atari 2600 había que conseguirlo en mercados informales, ¿no? Como Tepito, ¿no? Que no ibas tú a comprar una tienda, sino que en Tepito te traían tu Atari 2600, ¿no? Después se conseguía el NES, después se conseguía el NES que era la apariencia del Family, ¿no? Los cartuchos de Family, quizás algunas consolas de Master System, ¿no? Entonces México perdió la oportunidad siempre de volverse un productor y bueno, se volvió un consumidor. Digamos que no hubo una época de oro del cine mexicano, como así hubiera habido una época de oro del videojuego mexicano. En aquel entonces, por lo menos aquí en el país, se hacían películas por diferentes factores, ¿no? Económicos, la guerra, los recursos creativos, los cineastas. Bueno, hay un antecedente más o menos de cómo hacerlo. Aquí en México no se ha podido vivir esta época de oro, ¿no? En la producción de videojuegos. Entonces, prácticamente el videojuego como industria cultural en México se vuelve una industria del consumo, no de la producción. Sin embargo, tiene sus propias características. México, por ejemplo, tuvo mucha tradición en los locales de maquinitas, ¿no? Con títulos como Chispas, El Chistoso, El Caos, en fin, eran los locales de arcade, ¿no? Se colocaban muchas maquinitas, las luces neón, ¿no? Todo esto, y México sí fue muy consumidor de maquinitas, ¿no? Y de hecho ahí no hubo quejas, tú podías más o menos jugar Pac-Man, Donkey Kong, quizá con unos cuantos años de atraso, pero bueno, las maquinitas se volvieron todavía fundamentales en la década de los 90 para México, porque vino el fenómeno Street Fighter, vino Fighters, Marvel contra Capcom, y casi un deporte nacional, ¿no? Ir a locales de máquinas insurgentes, estaban los pagos, ibas a una zona menos chacal, ¿no? Y ibas a una zona más nice, donde jugaban niños y los derrotabas, que se sentían bien, regresaban con los insurgentes, se derrotaban, ¿no? Eso podía haber seguido, simplemente que el negocio de las maquinitas dejó de tener importancia, entre otros factores, porque las consolas fueron absorbiendo el mercado y entonces ya los Street Fighter, el Street Fighter 4 y el Super Street Fighter 4 no se desarrolló en maquinitas. Sí hubo algunas versiones, pero obviamente ya las condiciones no estaban dadas para ponerlo en la farmacia y tener ese gran negocio, ¿no? Ahora sí que es jugar Street Fighter 4 de retar a alguien, lo haces en línea, ¿no? Ven que como un montón de cosas, Infinitum, Xbox o PlayStation 3, consola, ¿no? Pero no, la reta sigue siendo buena, ¿no? En Street Fighter, en fin. Después viene una empresa que tuvo mucha presencia en México, fue Nintendo, ¿no? Por mucho tiempo Nintendo, una vez que se estableció en Estados Unidos, su siguiente paso lógico era establecerse en el resto de América, ¿no? Y el siguiente paso pues, tendría que ser México, ¿no? Entonces en 1991 surge esta revista que se llama Club Nintendo, que todavía sigue vigente, ya son casi 20 años y Club Nintendo sigue saliendo, donde Nintendo busca establecerse, ¿no? En el mercado formal de México, ¿no? Obviamente tiene que combatir con el principal mal que es la piratería, y de hecho la revista Club Nintendo y otras que venían saliendo se volvían casi como un manifiesto, un panfleto para apelar contra la piratería. Aunque también Club Nintendo, y bueno, ahí también menciono un programa de televisión que duró apenas 6 meses, se llama Intercontrol, de Gabriela Mauri, y era el primer como que intento de ver el pequeño medio de los videojuegos en el gran medio que es la televisión, porque el programa era de concursos, ¿no? Porque había promesa de ir a Dios. Pero bueno, Nintendo fue quien trató de establecerse aquí en México y más o menos lo logró con todo este tipo de estrategias y medios de comunicación. Y bueno, es significativa esa portada número 1 del Club Nintendo, donde Mario va cayendo delante de la independencia, ¿no? Casi como una invasión, ¿no? Del reino de los hongos. Sería Bowser, Wario, ¿no? Sería el paseo de la reforma, pero se plasmó en la foto. Pero bueno, los videojuegos llegaban a México, ¿no? Y llegaban para el consumo. Ya que se estableció más o menos un canal comercial de videojuegos en nuestro país, se trató de hacer contenido regional, ¿no? ¿Por qué no pensar en eso, no? Entonces, en el Super Nintendo, por ahí de principios de los 90, se hicieron cierto tipo de apuestas, ¿no? Una empresa que se llama ASC, que no era mexicana, pero que tenía interés en insertarse en el mercado mexicano, y obviamente después a todos los países de Latinoamérica, desarrolló su primer juego, que es Chávez, ¿no? De César Chávez, ¿no? El gran boxeador de aquel entonces, que estaba en un momento, hoy ya ni hablemos de Chávez, ¿no? Ya se puede hablar, internado, pero sí, ¿no? Entonces Chávez saca su juego, lo más importante es que era un videojuego en español, ¿no? Entonces ya todos los videojuegos eran en inglés.
había cierto tipo de afecto, ¿no? Por ver ahí a Chávez, ¿no? Hay que señalar también que la gente detrás de Club Nintendo estuvo muy metida en Chávez, se desarrolló. Luego vino Chávez 2, ¿no? Que también era un juego que continuaba, ¿no? Las leyendas de gran pugilista. Y obviamente de fútbol, ¿no? Que se llamó Supercopa, que no estaba tan bueno, pero era fútbol en español, ¿no? Después de Supercopa vino la renovación del 94 y bueno, los intentos de Super Nintendo y cualquier otra cosa que pasara con respecto al videojuego en español en nuestro país, pues se vino abajo, ¿no? De nuevo otra vez fue la crisis, ¿no? Pero además de la crisis, el principal problema de los videojuegos aquí en México es la piratería, ¿no? Se acrecentó con el cambio de formato de cartuchos por discos compactos a mediados de los 90. Entonces ya no se pirateaban cartuchos de Family, se pirateaban discos, que piratear discos es muchísimo más fácil, más rápido y, ¿no? Un séquito de especialistas en que dan las consolas para reproducir discos piratas con una módica cantidad fue lo que se desarrolló. De hecho, el séquito sigue ahí trabajando. De hecho, casi es común cuando compras un Xbox, te piden chip de una vez, ¿no? Bueno, casi es que era prueba, no va a existir, ¿no? Yo tengo el chip la otra semana, ¿no? Pero como no tienes la doble vuelta, pues una vez. Pero era una razón lógica de ser, ¿no? Porque para finales de la década de los 90, en la época de Nintendo 64 y PlayStation, un cartucho original de Nintendo 64 costaba más de 1.500 pesos, ¿no? Pensamos en Zelda Majora's Mask o Ocarina of Time, y que quizá no había muchos canales de distribución, ¿no? A lo mejor lo comprabas en Liverpool o en la propia tienda de Nintendo que por mucho tiempo operó en Insurgentes, en el World Trade Center, entonces te costaba 1.500 un Zelda, ¿no? Y te ibas entonces con un disco pirata de PlayStation y te costaba 10 pesos, ¿no? Y eso era mucho, ahorita ya creo que son 5 por 10, ¿no? En fin, ¿no? Representa un 1% del original, ¿no? Menos del 1% del original. O sea, ¿quién va a pagar 1.500 pesos por un videojuego cuando cuesta 10 pesos, ¿no? Y en el imaginario del consumidor mexicano está eso, ¿no? Un videojuego cuesta 10 pesos. Y una película que también cuesta 10 pesos, ¿no? Cuesta 10 pesos. Lo demás es un robo, ¿no? Bueno, esta situación debilitó mucho la presencia de Nintendo en México, que en ese periodo se vio avasallado por PlayStation en versión piratería, ¿no? Pero PlayStation versión pirata le favoreció a PlayStation, porque de alguna manera se metió en el mercado, en el imaginario. Entonces antes, en vez de decir voy a jugar videojuegos, decías voy a jugar Nintendo, y ahora ya dices vamos a jugar Play, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces se cambió un poco el mercado, ¿no? Con nuevas consolas y tecnologías de disco compacto, además de facilitar la piratería, sacudió la manera en que se producían los videojuegos en otras regiones. Con un medio con más capacidad de almacenamiento se volvió necesario llenar ese disco con contenido multimedia de mucha calidad y con altos estándares de producción. Un salto tecnológico en la manera de producir videojuegos, ¿no? Cuando Chávez 2 se hacía el intento de hacer un Chávez 1 y Chávez 2 y Supercopa, pues bueno, hacer videojuegos era complicado para ese entonces, ¿no? Pero se súper complicó para cuando entró esta nueva etapa de consolas y tecnologías, porque mientras ahí eran equipos de desarrolladores más pequeños, ahora para hacer, como recordemos al ejemplo del Batman, pues no lo hacen 3 personas, ¿no? Un Batman, cuando ya lo acabas, pasan los créditos y creo que duran más los créditos que el juego, ¿no? Porque salen gente sin trabajar, ¿no? Entonces, bueno. Esto ya de alguna manera si se quería retomar ese esfuerzo de Chávez, pues ya tenía que ser con otros alcances, ¿no? Este fin del monopolio de Nintendo en México hizo que se crearan nuevos medios para promocionar videojuegos a través de revistas españolas, como Consolas y Joaquín, Superjuegos, que también compitieron con Club Nintendo, otras que eran traducciones norteamericanas, como Intro en español o la EGM, o produce como Comics, ¿no? El famoso Akira, ¿no? Pues también la manera de cómo revisarlo, ¿no? Sin embargo, ya para mediados de esta década hubo algunos intentos en PC para crear videojuegos mexicanos, ¿no? Dos ejemplos claros fue el combate mexicano en Antropos, ¿no? En el caso de este, que es el combate mexicano, era como una emulación, ¿no? De Mortal Kombat, pero con estas Salinas, contra Fox, contra el Albañil, en realidad era un juego muy interesante, muy entretenido, tenía combos, ¿no? Tenía movimientos especiales, estaba culturalmente regionalizado para el mercado, quizás hasta el político mexicano, ¿no? Entonces ahí salía el Chupacabra, salía su comandante Marcos, entonces era un juego muy entretenido, ¿no? Obviamente no te lo iban a cortar de Suecia, ¿no? Pero aquí era atractivo escuchar voces mexicanas lanzando poderes, ¿no?
Pero ese combate mexicano tenía deficiencias, ¿no? Porque lo programaron en MS2 y pues la segunda parte también fue en MS2. Entonces ya Windows de 98 para acá me parece ya no tenía MS2, entonces ya era imposible echarlo a correr. Después hizo una versión combate mexicano X, pero la empresa que era unos zapatillos me parece, se llamaban Raflosoft, unos hermanos, Roberto Carlos y Lino Cardona, pues no alcanzó a despegarlo, pero fue una curiosidad. Después un intento más serio fue el otro de Entropos, donde se lanzó un cómic con un disco que era un videojuego, que para los estándares de producción de aquel entonces pues era como un Nintendo 64, el Entropos, más o menos, con más texturas, compitiendo contra un Devil May Cry, ¿no? De aquel entonces también el esquema comercial no fue del todo acertado, ¿no? Porque el paquete de cómic con disco costaba como 85 pesos, y de nuevo recordando que los videojuegos cuestan 10 pesos, entonces ¿por qué voy a pagar 85 pesos? Y aparte no era un videojuego completo, era un capítulo de videojuego, o sea que leías cómic, jugabas un capítulo de videojuego, esperabas al otro mes, cómic, capítulo de videojuego, que podría parecer atractivo, pero 85 pesos, no, es mucho dinero, ¿no? Y luego para un videojuego que no es Devil May Cry, que no es Mario, que no es... Nada más arreglando dos números, ¿no? Pero bueno.